El título del mensaje se llama La Escritura, un regalo excepcional. Y este libro que tenemos aquí, La Escritura, es un regalo de parte de Dios para nosotros. La Escritura nos llevará a conocer a Dios, a buscar expandir la gloria de Dios, y la Escritura nos transformará hasta parecernos a la imagen de Cristo. De tal manera que en ello radica la importancia, el poder y el regalo excepcional de la Escritura. Que esta mañana, después de terminar el mensaje, podamos ver con otros ojos este maravilloso libro que tenemos en nuestras manos, que tenemos en nuestra casa, en nuestros estantes, en nuestro carro, que lo tenemos en nuestros aparatos electrónicos. Sí podemos escuchar predicaciones, himnos, ir a libros, hermanos, pero que el libro de los libros sea este. Que no lleguemos solamente a nuestra casa y lo dejemos ahí o en la cajuela, y que al siguiente domingo vengamos otra vez y lo traigamos y lo tengamos aquí, sino que sea un regalo que cada día podamos tener acceso a él. La mesa más bella del comedor es aquella mesa, hermano, escuche bien, la mesa más bella del comedor es aquella mesa que tiene la palabra de Dios abierta. Qué maravilloso es ir a una casa o bajar de las escaleras y ver cómo está ahí una Biblia abierta en algún pasaje. El pueblo de Israel, este pueblo que se sitúa en el año 445 después de Cristo, antes de Cristo, ha pasado por muchas vicisitudes, por haber dejado la palabra, por haber dejado de estudiar la palabra, por desobediencia a la palabra. Y el pueblo de Israel, después que Dios lo llamó como ese pueblo único, donde Dios lo escogió y lo tomó de todos los pueblos de la tierra, donde Dios tomó porque Él quiso tomar a un pueblo pequeño y lo hizo su pueblo y le dio su palabra y le dio normas y le dijo: pongo delante de ti la vida y la muerte. Ahí está. Es lámpara a tus pies, es la roca, es la norma, es mi deseo, es mi voluntad. En ella tendrás vida, ella te llevará a conocerme, y cuando me conozcas, ella te llevará a amarme, y cuando me ames, ella te llevará a adorarme. Y dejamos la palabra, y el pueblo de Israel, hermanos, se olvidó de la palabra. Cuando eran un pueblo unido, el pueblo de Israel unido, y el reino del norte se divide en el año 722 antes de Cristo, y va a Samaria y establece una capital, y en Jerusalén se quedan solamente 2 tribus con Judá. Pero en el año 722 el pueblo de Israel cae en cautividad. El pueblo de Israel cae en cautividad cuando es dividido allá después de Salomón. Cuando muere Salomón y es dividido en el reino del norte y en el reino del sur, ambos pudieron seguir obedeciendo a la palabra de Dios. Sin embargo, el reino del norte cae en cautividad, el reino del sur cae en cautividad en el año 586. El reino del norte es llevado cautivo, el reino del sur es llevado cautivo con Nabucodonosor. Y ahí están en cautividad, en esclavitud, sin nación, sin ser personas, sin tener una ciudadanía. 70 años después de estar cautivos, el pueblo de Israel regresa con un pequeño remanente. 50,000 personas regresan con Zorobabel a Jerusalén. Lo estoy ubicando en el tiempo para que veamos la importancia de haber perdido este regalo excepcional. El pueblo de Israel es llevado cautivo porque perdió el interés en la palabra, no se refugió en su palabra, no vio la voluntad de Dios, no obedeció la voluntad de Dios, de tal manera que ahora es llevado cautivo. Allá está en cautividad solamente por una causa: se olvidó de la palabra y cayó en idolatría y cayó en desobediencia. Y ahora vemos al pueblo de Israel cautivo. Allá están. Cuando ellos regresan con un pequeño remanente a Jerusalén, con Zorobabel,
en el año 539 antes de Cristo. Posteriormente, en el año 445, viene Nehemías con Esdras, con una parte del pueblo, y Nehemías en el 445 regresa y ve la condición del pueblo. Y los libros de Esdras y Nehemías se escriben como respuesta a la pregunta del pueblo de Israel: ¿por qué nos encontramos en cautividad? ¿Por qué estamos, si somos el pueblo de Dios, por qué vivimos así? Si somos el pueblo de Dios, ¿por qué vivimos de esta manera en derrota? Si somos el pueblo de Dios, ¿por qué estamos en esta condición? Y Esdras y Nehemías va a contestar esta gran pregunta, y la gran respuesta a esa gran pregunta es: porque te olvidaste del libro de la ley, te olvidaste de la escritura, fuiste desobedientes, de tal manera que en el pasaje que nos encontramos de Nehemías capítulo 8, tenemos una gran congregación de cerca de 50,000 personas. En el mes séptimo, que se ubica entre el mes de agosto y septiembre, es el mes donde las fiestas nacionales del pueblo de Israel son las más grandes. No es accidental, no es circunstancial que el pueblo de Israel ahora esté ahí, cerca de 50,000 personas reunidas en la puerta de las aguas, la que da acceso al templo, en un día de asueto. Y están ellos, hermanos, ahí tú los puedes ver. 50,000 hijos de Dios, 50,000 personas del pueblo de Israel, mientras allá en la capital, el imperio medo-persa, está cerca de 1,000,000 de judíos que no quisieron regresar, judíos que tenían sus negocios, judíos que están allá, se quedaron allá. Sin embargo, 50,000 regresaron a dos cosas: reedificar el templo y posteriormente reedificar las murallas. Y en este pasaje tenemos familias completas que han reedificado las puertas de la ciudad. Ya habían tenido el templo, ya habían reconstruido el templo, pero al parecer no tenían esa vida eclesiástica en el templo. Y ahora tenemos aquí a 50,000 personas formadas por familias que tienen un interés común. Seguramente Dios pone en el corazón de esas familias, porque la palabra de Dios dice: no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. De tal manera que vemos a un grupo de personas, hijos de Dios, judíos del pueblo de Israel, que tienen en mente solamente una cosa. Se están reuniendo en el lugar apropiado, en la plaza que está frente a la puerta de las aguas que da acceso al templo. Ahí tú puedes ver un grupo de personas de 50,000 familias, hombres, mujeres, esposos, esposas, hijos. Ahí los puedes ver, esta gran concentración de personas, y viene, mis queridos hermanos, una gran necesidad. Hay una gran petición. Nehemías escribe para contestar la pregunta: ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos en esta condición? ¿Por qué tenemos tanta pobreza espiritual y material? ¿Por qué, si somos el pueblo de Dios, por qué vivimos en derrota constante? ¿Por qué tanta tristeza? ¿Por qué no tenemos identidad? Y Nehemías les va a decir: porque dejamos la ley. De tal manera que Dios captura el conocimiento, la intención, la voluntad, el razonamiento de este grupo de familias, de personas que se reúnen ahí con una sola petición. Y la petición, mis queridos hermanos, es esta. La petición de estas personas es esta: quieren escuchar la lectura de la Escritura. En una ocasión me compartieron el video de un niño que nació con un problema de audición. Este niño, después de que nació, tiempo después, él no podía escuchar sonidos. No escuchaba sonidos. ¿Pueden preparar el video, por favor? Vamos a ver un pequeño video chiquititito. Nació con un problema de audición y desde que nació no escuchaba. Al cabo de muchos estudios, fue posible implantar en su cráneo unos aparatos, o en sus oídos unos aparatos. Vamos a ver el video así, muy, muy rápido. Archer! Hi! Archer! Uh-oh. Hi.
don't know what I hear. Can you hear something? Hi. I love you. Hi. Hi, buddy. What you doing? Me imagino al pueblo de Israel. Muchos años sin escuchar la voz de Dios. Pero esta mañana vamos a ver la reacción de este pueblo cuando traen, abren y escuchan la palabra de Dios. Los invito, hermanos, a ver la reacción del pueblo de Israel cuando después de muchos años de no escuchar eran sordos, hermano. Y es que la verdad humana es de que el ser humano perdió la capacidad de escuchar la palabra de Dios. Pero la verdad divina, mis queridos hermanos, es que Dios, a través de un acto milagroso y a través de la Escritura, puede abrir nuestros oídos para identificar a nuestro Padre Celestial y alegrarnos y asombrarnos por la grande voz de nuestro Dios y las grandes verdades que de Él emanan. Y Él nos habla a través de su palabra. Dijo un predicador: ¿quieres escuchar la voz de Dios audible? Lee tu Biblia en voz alta. Aquí tenemos al pueblo de Israel. Entonces tenemos a este pueblo que por muchos años no ha podido escuchar la voz de Dios, no ha escuchado la voz de Dios. Y dice la palabra de Dios que venido el mes séptimo, ese mes de fiestas nacionales, ahí está todo el pueblo. Dice el versículo 66 del capítulo 7, toda la congregación junta era de 42,370 y sus siervos eran 7,337 y entre ellos había 245 cantores y cantoras. Ahí está el pueblo de Dios, expectantes. Y hay una petición, versículo 1, y dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba, desde temprano hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Un pueblo que por muchos años había perdido la facultad de escuchar. Un pueblo que por muchos años había perdido la facultad de ver que Dios estaba atrás de todo lo que estaba sucediendo. Han regresado de la cautividad, han regresado este remanente y ahora hay una petición por parte de ellos. Esdras, sabemos que hay un libro que es la voz de Dios. Han sido capturados, han sido asombrados. Hay un pensamiento colectivo de todos los hombres, de los padres, de las madres, de los niños. Queremos escuchar el libro de la ley. Ahí está. Esdras, tráenos el libro de la ley. Queremos escuchar el libro de la ley. ¿Por qué queremos escuchar el libro de la ley? Quisiera presentar este mensaje a través de solamente 3 puntos. ¿Pueden poner los puntos, por favor? Rápido, como bien dijo el pastor Berlay, rápido, nos vamos a ir rápido, hermano. Sé que los tamales nos esperan y todo lo demás, pero ponga atención, hermano, esto es maravilloso. La anterior, porque la Escritura es el gran regalo de Dios, nosotros debemos apreciarla. Y es que, hermanos, a veces no la apreciamos. No apreciamos el esfuerzo, no apreciamos el sacrificio, no apreciamos la muerte, no apreciamos lo que hombres de antaño hicieron para que hoy en nuestro idioma claramente tengamos la palabra de Dios. En la Reina Valera, en la Nueva Traducción Viviente, en la Biblia de las Américas, y ahí está tan claro. Porque la Escritura es el gran regalo de Dios, porque en tu casa tienes más de una Biblia.
Pero la gran pregunta es, ¿cuántas veces la abrimos en la semana? ¿Cuántas veces vamos a ella? ¿Cuántas veces tomamos un papel? ¿Cuántas veces nos ponemos a indagar? ¿Cuántas veces nos ponemos a investigar, a disfrutar y a llorar con la belleza de las promesas? Debemos apreciarla. Y es que no la apreciamos. Aquí está un pueblo que ha sido cautivado. Un pueblo que su razonamiento le está diciendo a Esdras, tráenos el libro de la ley. Y la gran pregunta es, ¿por qué debemos apreciarla? Y lo vamos a hacer a través de algunas respuestas. Porque cautiva. Porque cautiva. La palabra de Dios cautiva. Cuando usted empieza a ver la palabra, a investigar la palabra, a discernir la palabra, y que abre en algún libro de los Salmos, o lo abre en el Nuevo Testamento, o lo abre en el primer versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y podemos clamar amén. Dios grande y maravilloso. Amén. Porque cautiva. Dice la palabra que y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza. Ahí están cautivos por la belleza de lo que ellos quieren escuchar. Apenas la van a traer, pero ya en su razonamiento, hermanos, ya viene la necesidad urgente del hombre de escuchar la palabra. Es que en este tiempo, hermano, yo veo como Dios está haciendo algo en América Latina. Dios está haciendo algo con las iglesias de América Latina. Dios está haciendo algo con las iglesias de México. Dios está haciendo, hay un plan maravilloso para ser instrumentos usados por Dios en las iglesias de Monterrey. No en vano está pasando todo lo que está pasando. Dios nos va a usar, hermano, pero Dios no nos va a usar si nosotros no tomamos y apreciamos la palabra. Tomemos y apreciemos la palabra. Sí, tomemos y apreciemos a escritores, a libros, a otras personas, pero hermano, lo más precioso que sea la escritura, que lo más precioso sea la escritura. Aquí está todo el pueblo, se juntó como un solo hombre en la plaza y le dijeron a Esdras que trajera el libro de la ley. Y Esdras trajo el libro de la ley y se leyó el libro de la ley. Por primera vez el pueblo está escuchando. Es como ese bebé que por primera vez está escuchando. Qué asombro, qué maravilloso es escuchar lo que está leyendo Esdras, Nehemías y todos los demás. Qué maravilloso es lo que se está desprendiendo de ese libro. Apenas es el libro de la ley. Apenas es lo que Moisés ha escrito. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Apenas lo tienen ahí. Gracias por ayudarme. Mi esposa me ayuda siempre. Hermano, nosotros tenemos toda la escritura. Y eso es algo que debemos de apreciar. Y ahí está todo el pueblo. El pueblo le está pidiendo, traigan el libro de la ley. El libro de la ley. Porque el libro de la ley cautiva. Sé que hay muchas prioridades en nuestra vida. Sé que vivimos en un lugar donde una zona geográfica tan correteada. Y sé que decimos no hay tiempo. Hay tiempo. Si establecemos prioridades, hay tiempo. Si establecemos una agenda, hay tiempo. Y hablo a mi iglesia. Hablo a mis hermanos, a quienes conozco, porque también vivo aquí. También tengo múltiples ocupaciones como usted y como yo. Pero, hermano, les hablo con amor. Sé que muchos de nosotros entre semana no apreciamos la escritura. Sé que entre semana no abrimos la escritura. Sé que muchos de nosotros, familias enteras, ni siquiera tomamos la escritura del carro. Sé que muchos de nosotros a veces cuando llega el domingo estamos preguntando, ¿dónde dejé la Biblia? Y tenemos que enseñarles a nuestros niños. Debemos de enseñarles a nuestros hijos. Debemos enseñarnos primeramente nosotros mismos el valor de la escritura. Y aquí está este pueblo cautivado. Aún no se ha leído. Aún en ellos hay algún recuerdo, algún remanente de algún recuerdo, algo que escucharon de la escritura, de la ley de Moisés. Y el clamor unánime de estos 50,000 es: tráenos el libro de la ley. Solamente tráenos el libro de la ley. Queremos saber qué es el libro de la ley. La escritura no nos dice qué se leyó. La escritura no nos dice dónde se posaron los ojos de Esdras o Nehemías para leer.
Pero ahí está el pueblo, una petición urgente. Hay un vacío en ellos. El templo está terminado. El templo se terminó muchos años antes, pero aún no tienen contacto físico, visual o escuchando la escritura. Y está este clamor urgente. Hermanos, ellos clamaron a Dios. Creo que nosotros también debemos de clamar a Dios y decirle: Dios, por favor, haz un milagro en mi vida para que yo pueda apreciar la belleza de la escritura. Haz un milagro en mi vida para que mi familia pueda apreciar la belleza de la escritura. Dios, clamo a ti para que yo mismo pueda ser cautivado por la necesidad de tener, de abrir, de leer, de escuchar la escritura. Una petición urgente. Para escuchar hay que estar en el lugar. Seguramente no todo el pueblo de Israel de los que regresaron estaban ahí. Quizás alguien se quedó por cuestiones de trabajo o de algo que tenían pendiente. Porque la palabra de Dios cautiva. La palabra de Dios cautiva. Y hermano, tenemos que apreciar la palabra para ser impactados al escucharla. Cuando vengamos a la casa de Dios, vengamos con un corazón dispuesto a escuchar, con oídos donde digamos: Señor, quiero escuchar tu palabra, quiero archivar tu palabra, quiero memorizar tu palabra, y si es posible, quiero apuntar tu palabra. Estimo mucho a quien toma notas. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque el estar escribiendo no hay oportunidad de distraerse. El estar escribiendo, el tomar notas, es una forma como somos cautivados y damos seguimiento a una estructura lógica del pasaje. Ser impactados por la palabra, es necesario estar. Hay que estar. Dice el versículo 3 y 4. Y leyó en el libro delante de la plaza: tráenos el libro de la ley. Ahora, queremos escuchar el libro de la ley. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Un tiempo largo. Desde el alba hasta el mediodía. Estaban de pie, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y escuche esto: y los oídos de todo. Cuando la palabra de Dios dice de todo, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Porque cautiva. La ley, hermano, cautiva. Pero hay que estar. Hay que traer. Hay que traer la palabra. Hay que abrir la palabra. Hay que estar atentos a la palabra. En nuestros tiempos, si queremos hacer una pequeña reflexión aquí, en nuestros tiempos se ha reducido tanto el tiempo de la predicación. Se ha reducido tanto. Ahora en los seminarios se está enseñando que no más de 30 minutos. Tiempo de adoración largo, predicación corto. No hay un equilibrio. Los hermanos se cansan de escuchar. Mire, aquí tenemos un pueblo, 50,000 personas, ahí en la plaza. Se abre el libro de la ley. Ellos están cautivados, quieren escuchar el libro de la ley. Hay 50,000 personas ahí. Es temprano, es el primer día del mes séptimo. Ahí están escuchando. Son las 12 del día y ellos siguen escuchando. Están atentos. No solamente vieron, sino que escucharon. No solamente traer, hermano, es venir, es traer, es abrir, es escuchar, es razonar y es llevar de lonche para la casa. El comentario. Aquí está el pueblo. El pueblo está expectante de lo importante
y de lo vital. Déjeme hacer una pequeña aplicación aquí. Podemos preguntarnos, ¿por qué no tengo interés en leer, en escuchar, en reflexionar, en tomar su palabra? ¿No será que ahora mismo yo necesito, al igual que el pueblo de Israel, una obra en mí por parte de Dios para tener un interés genuino en examinar su palabra ahora mismo? Pero tenemos que ser intencionales en estar en el templo, en escuchar con atención la exposición de la palabra, ser parte integrante en la adoración a nuestro Creador, abrir, traer, abrir y leer la palabra. El pueblo de Israel, hermano, en esta porción, ahí está, con esta petición, traen la ley, escuchan la ley. Y mire lo que dice el versículo 5. Cuando el pueblo, hermano, está en su lugar, es de manera intencional, como un solo hombre, entonces hay un sentimiento colectivo de necesidad de estar, ver, escuchar, estar atentos a la palabra. Cuando esto ocurre, entonces el versículo 5 nos dice: y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ellos, y junto a él estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha. Y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Asbadana, Zacarías y Mesum. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Porque podemos ser impactados y transformados. Todo el pueblo estuvo atento. Todo el pueblo estuvo atento. En esta ocasión, quiero que se haga usted el cuadro. El pueblo de Israel es muy intencional en estar ahí. Todo el pueblo lleva aquí un pensamiento. Tengo que estar porque quiero ver, escuchar la Escritura. Es muy intencional. Es muy expectante. Todo el pueblo estuvo atento. Implica unidad colectiva, permanencia, estar de pie por un tiempo, pero sin perder el objetivo, escuchar la palabra de Dios en su propia lengua. Aquí tenemos un pueblo que no habla el hebreo. Tenemos un pueblo que habla otras lenguas. Pero ellos quieren escuchar, quieren entender, quieren oír. Podemos ser impactados y transformados. Y vamos a ver cómo va transcurriendo la Escritura, cómo esto pasa efectivamente. Cuando estos elementos se conjugan, ahora sí estamos en la posición de ser impactados por la palabra. Y no solo de manera superficial, sino de manera permanente. Vamos a ver cómo este pueblo ha entendido que necesitan, que les urge, que en el tiempo que están viviendo, les urge tener contacto con la Escritura. Es necesario conocer la Escritura. Es necesario oír la Escritura. Quiero saber qué es la Escritura. Y es que, hermano, nosotros ya hemos leído. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero perdemos esa idea. Podemos ser transformados e impactados porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para eso es la Escritura. Necesitamos ser enseñados, necesitamos ser redarguidos, necesitamos ser corregidos, necesitamos ser instruidos cada día, cada momento, todos los días. Todos los días. Toda la Escritura, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay que estar, hay que abrir, hay que leer para ser impactados y transformados, porque Dios quiere que el hombre de Él sea perfecto, sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. También dice Santiago: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella,
Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego se olvida. Se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Escuché una pequeña narrativa de Miguel Núñez. Y él pone en el pizarrón una hipótesis. Dice, consideremos a dos personas cristianas. Vienen y son expuestos a la palabra, están, leen, cantan, cierran sus ojos, adoran, toman apuntes, ofrendan, toman la cena del Señor, bendicen, abrazan. Aquí los podemos ver, pero entre semana, en familia, con su cónyuge, con sus hijos, en su trabajo, con sus compañeros de estudio o de escuela, en su celular, en Facebook, en sus conversaciones, en sus pensamientos, son diametralmente opuestos. ¿Por qué? Porque, hermanos, vinieron, escucharon y se olvidaron y se fueron. Y vendrán el próximo domingo. Tenemos, hermanos, que venir con un corazón, con un razonamiento, decir, Dios, y que la palabra me impacte y me transforme cada día. Necesitamos cada día, necesitamos en cada momento, necesitamos cada momento de nuestra vida ser impactados, ser transformados. Necesitamos cada día de nuestro tiempo, hermanos, que la palabra nos atraiga, nos seduzca. Nos dé el crecimiento hasta ser más semejanza a Cristo. Pero esto es cada día. Cada día. No podemos tener una vida de triunfo cristiano si solamente venimos el domingo, escuchamos y nos vamos. No podemos vencer las tentaciones que tenemos constantemente. No podemos perdonar a aquellos que nos ofenden. Si tenemos algún problema con alguien, hermano, no tendremos la capacidad, si no estamos expuestos a la palabra, de perdonar, de servir, de amar, de adorar a Dios. Si solamente venimos el domingo aquí y escuchamos un momento la palabra, si adoramos, cantamos. Pero la palabra, hermano, nos debe de impactar y transformar. Esa es la visión de la iglesia. Ser transformados. Ser transformados. Decía Charles Spurgeon, cuida tu carácter en el hogar. Escuche bien, cuida tu carácter en el hogar. Lo que somos ahí es lo que realmente somos. Da penita. De verdad. Necesitamos la palabra. Necesitamos que la palabra nos impacte. Necesitamos que ese gran regalo de Dios nos impacte en nuestra vida. Cuando vamos a nuestros recuerdos de cómo soy en casa, cómo soy con mi esposa, cómo soy con los míos, yo tengo que preguntarme, ¿estoy realmente siendo transformado por la palabra? Cuando esos vicios me atrapan, yo tengo que correr a la palabra. Cuando esos conflictos matrimoniales me rebasan, yo tengo que correr a la palabra. Cuando no soy capaz de perdonar o de servir, cuando litigo en los juzgados contra mi hermano, pudiendo arreglar de alguna manera, tengo que preguntarme, ¿estoy siendo transformado? Cuida tu carácter en el hogar. Lo que somos ahí es lo que realmente somos. Y ahí está un pueblo
Ahí está el pueblo de Israel, expectante, está escuchando, hizo una petición y quizás Esdras le dice, ¿estás seguro que quieres escuchar, hermano? ¿De verdad? ¿Estás seguro que quieres escuchar lo que vas a escuchar hoy? Al entrar por esa puerta te expones a que de aquí salga una flecha con una punta tan afilada, hermano, pero llena de miel. Las palabras que decimos aquí son con mucho amor, pero directas. Directas. Al entrar por esa puerta te sientas tú aquí y estás expuesto a la palabra. El pueblo de Israel, ahí está. Tráenos la palabra. ¿Seguro? Sí, tráenos la palabra. Y mire lo que pasa cuando se trae la palabra. Porque trae resultados inmediatos. Versículos 6 en adelante. Porque trae resultados inmediatos. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. ¿Ha leído la palabra? ¿Ha traído la palabra? El pueblo de Dios ha escuchado la palabra. Versículo 6. Entonces bendijo Esdras a Jehová, Dios grande. El pueblo ya ha escuchado. El pueblo ya vio esos rollos donde está la palabra. El pueblo ya pudo observar con sus ojos esos rollos donde está la palabra. El pueblo de Israel, ya Dios hizo una obra milagrosa con ellos en sus oídos para que pudieran escuchar la palabra en su propio idioma, así como ese niño que fue asombrado cuando escuchó. Y ahora el pueblo de Israel ha escuchado y Esdras ha bendecido a Dios. Dios grande. Quiero yo pensar que fue a través de una oración. Quiero pensar que Esdras oró. Cuando dice la palabra bendijo, quizás Esdras oró y dijo, Dios grande. No digo que así dijo, Quizás dijo, Dios grande y maravilloso, digno de suprema alabanza. Tu palabra es verdad. Tu palabra es como la miel. Tu palabra es como el martillo que quiebra la roca. Y miren la respuesta del pueblo. Porque trae resultados inmediatos. Mire lo que dice, lo que hace el pueblo, la reacción, la acción inmediata, la reacción del pueblo. Dice la palabra de Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Fue deleitoso, lo entendieron, están entendiendo, apenas están entendiendo, amén, amén. Alzaron sus manos. Se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Mire esta expresión, mire la consecuencia de haber sido expuestos a la palabra. Escucharon la palabra e inmediatamente, hermano, el pueblo de Dios, ese pueblo que estuvo sin la palabra por muchos años, cuando son expuestos a la palabra viva y eficaz, que es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta la parte más interna del hombre, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ha penetrado en este pueblo colectivamente más de 50,000 personas. Y dice, y todo, y escuche otra vez, y todo. ¿Qué resultados para Esdras, ese gran predicador? Qué maravilloso resultado para Nehemías. Qué resultado para los levitas. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzaron sus manos, se humillaron. Yo no veo otra expresión más que se arrodillaron. No puedo entender otra manera. Cuando entendieron la palabra, bendita palabra de Dios, se arrodillaron, se humillaron, dice, y adoraron a Jehová. Porque dice, inclinados a tierra. Eso es lo que hace la palabra. Mi querido hermano, la palabra expuesta, la palabra entendida, la palabra leída, la palabra razonada, la palabra abierta, es lo que produce en el ser humano, en el Hijo de Dios. Es lo que produjo en nosotros cuando reconocimos que éramos pecadores. ¿Que acaso no salieron de nosotros lágrimas por haber entendido el gran mensaje de redención? ¿Que acaso no vienen lágrimas cuando estamos cantando algún de esos cantos maravillosos que fundamentan su palabra? No somos emocionalmente afectados. Y tenemos
que reaccionar de alguna manera y decirle: Dios, eres grande. Y si hubiera la práctica de tirarnos de rodillas, estoy seguro que muchos lo haríamos. Adoraron. La palabra viva y es eficaz. Y es lo que produce, hermanos, en el ser humano. La escritura es lo que produce en el ser humano, ser impactados por la palabra. Pero si esta tarde nos vamos de aquí y decimos: ¿qué mensaje? ¿O qué mensaje? Hoy más tardó mucho. Pero la palabra, mi hermano, trae resultados inmediatos. Ahí tenemos al pueblo adorando a Dios. Y dice la palabra de Dios que produce adoración inmediata. También dice la palabra de Dios que produce una expectativa. Dice el versículo 7. Y los levitas y el pueblo. Los levitas hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Expectativas inmediatas. Trae resultados inmediatos. ¿Qué más? Habla más. Dinos más. Ya son las 10 de la mañana. No, dinos más. Es que ya son las 11. Queremos escuchar más. ¿Ha escuchado usted algunos predicadores de esos grandes hoy en día que el tiempo ya es 1 hora y nosotros queriendo escuchar más? Eso es lo que hace la palabra. Aquí tiene un pueblo, hermano, que está empezando a recordar la belleza de la palabra. ¿Lo perdieron? Tú lo perdiste. ¿Te acuerdas de recién convertido? ¿Te acuerdas lo que le dice Dios a la iglesia de Éfeso? Yo te reconozco, sé que has trabajado bastante, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y aquí está un pueblo que rescató su primer amor. Están expectantes, pero también dice que leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la escritura. No solamente estaban expectantes, estaban con todo su razonamiento tratando de entender qué les quería decir Dios. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. El pueblo, hermano, estaba llorando. El pueblo estaba llorando al escuchar la palabra, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. ¿Por qué lloraba el pueblo? Es un buen título para un mensaje, es un buen título para un libro. ¿Por qué lloraba el pueblo? Estaban entendiendo perfectamente su pecado. Estaban entendiendo perfectamente su desliz. Estaban entendiendo perfectamente su rebeldía. Estaban entendiendo perfectamente que habían dejado a Dios de los ejércitos. Estaban entendiendo que habían dejado su alimento principal. Estaban entendiendo que la escritura la dejaron en segundo lugar. Estaban entendiendo que a Dios lo habían sacado de la ecuación y ahora vivían su vida y cada quien hacía lo que bien le parecía. Por eso estaban llorando. Exactamente por eso. Resultados inmediatos. Es lo que produce la palabra escuchada, la palabra entendida. Te conecta con tu pecado, te conecta contigo mismo y caes de rodillas, así como Isaías dijo: pues siendo yo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto a Jehová, el Rey de los ejércitos, y cayó en tierra. El pueblo llorando. Versículo 10, luego les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. Y los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Y al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Dice el versículo 13, hermano, la palabra trae resultados inmediatos. Resultados inmediatos, provocan una expectativa, traen una convicción de pecado porque lloraron, traen
gratitud y desprendimiento. Entienden, alaban a Dios y ahora son capaces de compartir lo que tienen con otros. Eso es lo que produce la palabra de Dios. Eso es lo que produce. Y todo el pueblo se fue. Un gozo genuino. Me impacta cómo termina este pasaje. A gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Apreciemos la palabra. Invito a la iglesia, invito a los miembros de la iglesia, invito a los amigos que vienen aquí. Si estás en otra iglesia, si estás en otro lugar, si es la primera vez que vienes aún, la palabra es la fuente de vida eterna. La palabra es Cristo. La palabra es Él. Ella nos habla, ella nos redarguye, ella nos llama, ella nos azota, ella nos humilla, pero ella nos levanta. Entendamos la palabra. Esta mañana yo quiero invitar, como una aplicación colectiva, júntate con tu familia en este momento para orar. Busca a tu familia, no importa que te muevas, busca a tu familia. Voy a invitar al pastor Luis para orar, pero pongámonos de pie y gocemos la palabra, gocemos ese momento de haber entendido la palabra, apreciemos la palabra y muévete ahí con tu familia, ve con tu familia, júntate con tu familia y oremos. No importa el movimiento, por favor, vamos a orar. Sé que algunas ocasiones nos han invitado a orar de esta manera y nos da pena, no quiero moverme. Toma ahí lugar, vamos a orar, Adelante, Luis. Vamos a ir con mis hermanos. No está tu familia sanguínea. Hay hermanos aquí, hay familias con las que puedes acercarte y orar. ¿Qué debemos de orar? Que no perdamos el asombro de tener la palabra de Dios en nuestras manos. Que esta semana tú y yo nos comprometamos a ser fieles en la palabra de oración. Que estas vacaciones no son vacaciones para dejar la palabra a un lado, sino para tener que estudiar la palabra. Así que hoy oremos por estas dos peticiones, que Dios nos permita ver cada día con asombro la palabra y que al ver con ese asombro nosotros meditemos y estudiemos la palabra. Oh Dios, bendito seas por tu palabra. Qué oscuridad tan tenebrosa tendríamos sin tu palabra. Qué infelicidad, qué desesperanza. Sería un tormento continuo tener todo humanamente hablando y no tener tu palabra. Pero gloria a ti por tu palabra, una palabra que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, una palabra que alumbra nuestros caminos, una palabra que es capaz de transformar nuestras vidas, pero una palabra que tiene un mensaje hermoso, porque apunta a nuestro Salvador y Redentor. Una historia escrita por más de 1400 años que apunta hacia una sola persona, tú, Jesús. Es tu palabra, es tu historia. Permítenos ver con asombro cada día tu palabra. Permítenos ver cómo tú quisiste revelar con palabras humanas un mensaje de amor tan glorioso y extraordinario. Señor, perdónanos, porque muchas veces podríamos acercarnos a tu palabra con una actitud de análisis crítico, poniéndonos por encima de tu palabra, cuando deberíamos ponernos por debajo de tu palabra. Sí, ayúdanos a analizarla, ayúdanos a estudiarla, a meditarla, a investigar, a indagar, pero con una actitud de humildad, de reconocimiento a lo que es tu palabra, una palabra infalible, preservada, una palabra inerrante. Señor, hoy ayúdanos a ver con asombro tu palabra,
abre nuestros ojos y nuestros oídos. Pero también te pedimos que no solamente nosotros podamos argumentar a favor de tu palabra, sino ayúdanos a meditar en ella. Estas semanas son semanas que muchas veces nosotros pudiéramos distraernos con facilidad y olvidarnos de tu palabra. Y no es que la distracción sea mala en sí misma, pero cuando esa distracción nos ocupa tanto que nos olvidamos de tu palabra, entonces es pecado. Y hoy pedimos, Señor, que nos ayudes como familias a ser entendidos, a ser sabios en la administración de nuestro tiempo, y que intencionalmente dediquemos tiempo para meditar tu palabra. Señor, no hay forma de que nuestros hijos sean salvos si no meditamos en tu palabra. No hay forma en que nuestros matrimonios se fortalezcan si no meditamos en tu palabra. No hay forma en que cada uno de nosotros vivamos en una vida de crecimiento y santificación continua si no estamos en tu palabra. Y hoy pedimos, Señor, que nos ayudes a ser una iglesia compuesta por familias que nos comprometemos al estudio de tu palabra. Perdónanos por nuestro distanciamiento con tu palabra, pero hoy, por la obra de nuestro Señor Jesucristo y el poder sobrenatural del Espíritu que opera en nosotros, sabemos que podemos comprometernos y comenzar a ser fieles en la meditación de tu palabra en nuestra vida personal como en nuestra vida familiar. Y gracias, porque hoy a través de tu palabra podemos saber que Jesús, nuestro Señor, vino, nació, vivió, murió y resucitó. Y hoy, por esa obra de redención revelada en tu palabra, decimos: bendito seas, Jesús, por tu perdón y por darnos la oportunidad de seguir creciendo a la imagen tuya. Oramos y pedimos que Cristo sea formado en nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén.